Buenas tardes a todas y todos los compañeros que están acá en el aula magna de la Universidad Nacional de Lanús y de las otras 13 sedes que están participando del programa Formarnos. Bienvenidos a esta nueva clase que hoy será sobre sociedad, Estado, políticas públicas y procesos decisorios. Son las 6:10, calculamos que esta clase durará alrededor de 1 hora. Les proponemos que ustedes vayan preparando las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la clase y que vayan enviándolas por WhatsApp si es que ya se les van ocurriendo, si no, por supuesto, después también. Hoy acá tenemos día de lluvia, ha sido un poquito difícil, también ha habido algunas amenazas de bombas en Constitución, de manera que sabemos que es un poquito complicado, pero también que hay cosas lindas y buenas. Muchos se plantean que a las 20 horas quieren estar viendo por streaming la presentación de un libro. Bueno, todo esto forma parte de nuestra vida estudiantil, militante y de dirigentes en gestión pública y social, en el territorio, en la escuela, en el barrio, en la fábrica, en los lugares de recreación. Hoy vean ustedes el título, ¿no? Vamos a ver cómo se ordena la vida pública, cómo se toman las decisiones en el ámbito público, cómo se resuelven los problemas de todos, que pertenecen a todos, sobre los cuales, por lo tanto, opinamos todos. Hay un Estado que es una institución, una gran institución que tienen las naciones que pertenece a todos. Hay organizaciones en la sociedad civil que también se erigen a los efectos de tratar los problemas, las necesidades y los asuntos específicos de sus afiliados, de sus socios, de sus concernidos, digamos, ¿no? Sindicatos, organizaciones no gubernamentales, iglesias, organizaciones profesionales, empresariales y así. Todos ellos tienen que ver en la toma de decisiones, pero vamos a tratar de aclarar un poquito con qué bases institucionales y con qué procedimientos esto se lleva a cabo. Por lo tanto, acá tenemos el temario. Vamos a ver cómo del Estado llegamos a las políticas públicas, el sendero de las políticas públicas dice allí, las características del Estado moderno y los modelos en contrapunto, en tensión que hay de Estado, de sociedad en este momento, en nuestro país, en América Latina y yo diría incluso en el resto del mundo. Lo que es el gobierno, su diferencia con el Estado, las formas de gobierno, la relación del Estado con la sociedad, con las fuerzas políticas y sociales a las cuales yo hacía mención recién, las políticas públicas, cómo se originan. Hay un ciclo de políticas públicas que empieza por el problema, por la discusión de las alternativas de solución, por la implementación de los caminos de solución, por el monitoreo, la evaluación, el seguimiento de la implementación de las políticas. Después vamos a ver que cada vez que hay un gobierno con un correspondiente periodo de gobierno, las políticas empiezan a tener todas un cierto sentido que tiene que ver con la orientación política e ideológica del partido y los grupos sociales que acompañan y forman parte de ese gobierno. A esto le llamamos bloque de poder. Y por último vamos a hacer una breve mención a lo que entendemos es la base de la democracia y de la constitución de las políticas públicas, que es el territorio y los municipios. El sendero de las políticas públicas. Básicamente entender lo siguiente, ¿no? Hay una sociedad y hay un Estado. El Estado
es una institución que representa los intereses de toda la sociedad, que arbitra, coordina y es la base para el gobierno, un conjunto de normas, de aparatos que brindan bienes y servicios, que guardan la seguridad. Y la sociedad no es una sociedad de individuos aislados. Es una sociedad donde hay una serie de organizaciones o instituciones organizativas. Está la familia en la base, están las organizaciones que responden a los intereses de diversos grupos, ¿no? Trabajadores, empresarios, profesionales, que se ocupan de preservar, hacer conocer y defender la identidad de determinadas personas, de determinadas culturas, de determinadas regiones. Hay una organización político-jurídica en el país, hay un Estado nacional, hay estados provinciales, más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 24 jurisdicciones en nuestro país de segundo nivel. Y luego tenemos más de 2.000 municipios en el país. Son 3 niveles diferentes de estado de organización de la sociedad. Para gobernar, para participar y tomar decisiones en el Estado, es necesario elegir representantes. Imagínense, más de 40 millones no podríamos estar decidiendo todos los días en asamblea, por lo tanto, se eligen representantes. Nuestra Constitución dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino es a través de sus representantes, aunque van apareciendo nuevas formas plebiscitarias o de consulta popular que cada vez adquieren más entidad y que es importante que las constituciones, que en realidad no son fijas, sino que son móviles, por eso ustedes escuchan muchas veces que, bueno, ya deberíamos estar pensando en una reforma de la Constitución, que las constituciones tengan en cuenta esta forma participativa, porque es una manera también de ver cómo se va desarrollando cuál es el estado de ánimo popular en relación a una u otra medida que se vaya tomando. Más allá de lo que se votó, todos los días se toman decisiones y cada vez que se toman decisiones, el pueblo también opina. Hay un humor popular, hay una deliberación colectiva que es importante enriquecer para profundizar la democracia, ¿no? Pero entonces vemos en el primer cuadro sociedad y Estado nexos entre la misma, de representación y otros nexos para la toma de decisiones. Vemos que en función de esto surgen las decisiones de gobierno, que son bastante complejas. No es una decisión. Sobre una política, supongamos, de salud, de educación, se toman miles de decisiones y estas decisiones tienen que estar concatenadas, articuladas, jerarquizadas. Algunas veces devienen decisiones contradictorias, inclusive, por lo tanto deben ser reordenadas. Esto es el nivel del segundo cuadro, decisiones de gobierno. Y luego decimos, allí tenemos las políticas públicas. Hay determinados campos en nuestra sociedad, el campo problemático, diría, el campo de la educación, el campo de la salud, el campo de la producción, el campo de la seguridad. Y nosotros podemos decir que para cada uno de ellos tenemos como una macropolítica y luego subpolíticas, y todas estas se organizan en planes, programas y proyectos. Se va construyendo una cierta arquitectura. Y estas son las políticas públicas, que a diferencia de la política como actividad de lucha, tensión o consenso, la política pública es una obra arquitectónica, así como cuando vamos a construir una casa o un edificio, empezamos por tener un plano que la representa a la casa y la representa en sus distintas facetas, ¿no?
Tenemos el plano de construcción, tenemos el plano eléctrico, tenemos el plano con las conexiones de gas, de agua. Del mismo modo, cuando pensamos en una política pública o cuando la organizamos hacia el futuro para desarrollarla, también tenemos un plano que se llama planes o programas o proyectos. Y puede haber planes explícitos cuando un gobierno dice vamos a enunciar el plan agrotécnico, ¿no es cierto?, el plan educativo 2020, o sencillamente hay planes implícitos. Pero siempre cuando se lleva a cabo una política hay planificación, sea explícita y ordenada y muy formalizada, o sea implícita y no tan formalizada ni ordenada tampoco. Y acá vamos a la diferencia entre política y políticas, que acabo de preanunciar en relación con la diapositiva anterior. Fíjense que tienen relación y una y otra no podrían existir cada una sin la otra. Se necesitan mutuamente, ¿no? La política y las políticas públicas. La política como tal, cuando uno dice, me voy a dedicar a la política, yo milito en política, tengo militancia política. Esta es una cuestión de política. Esto es de religión, esto es de economía. ¿Qué es la política? Es la lucha por el poder, para hacer que la mayor cantidad de gente lleve a cabo decisiones, opiniones y tome decisiones en la línea de lo que es la voluntad de un sector o de una mayoría. Lucha por el poder que supone movilización, porque es una manera de ir haciendo ver que hay un nosotros allí, que están todos juntos, que tienen los mismos intereses, que van a trabajar para que estos intereses sean respetados, estos valores alcanzados. Hay fuerza, una manifestación de fuerza pacífica, por supuesto, ¿no? Organización, ya cuando la movilización se estructura y entonces se dice vamos a trascender en el tiempo, más allá del día de hoy, por lo tanto, entonces vamos a nombrar responsables, nos vamos a dividir por jurisdicciones, por manzana, por sectores, por niveles, por lo que fuera. Cada grupo se da la organización más conveniente. Y luego vamos a participar brindando opiniones, vamos a participar deliberando, vamos a participar en consultas, vamos a reclamar que se nos consulte, vamos a participar en cogestión, en conjunto, como muchos movimientos populares lo hacen, con el Estado, municipal, provincial o nacional. Vamos a participar en evaluación, vamos a evaluar y vamos a pedir que se nos escuche en nuestra evaluación. Es muy interesante ver en materia de evaluación que no solamente hay organismos del Estado que se hacen cargo de esta tarea o se podrían hacer cargo, ¿no?, con sus indicadores, con sus números, que se está debatiendo mucho esto últimamente. También han aparecido una gran cantidad de organizaciones populares u organizaciones que tienen una connotación o una franca pertenencia política, que dicen, nosotros vamos a erigir un laboratorio del seguimiento de la pobreza, un laboratorio del seguimiento de las políticas de educación, un laboratorio del seguimiento de las políticas de salud, etcétera, etcétera. No hace mucho se presentó un grupo en el Senado, nosotros acá en la Universidad de Lanús, en el programa Agenda Compartida, hacemos invitaciones periódicas para ver cómo está esto de la producción de información y este estado de observancia hacia las políticas públicas por parte de la sociedad civil.
Y obviamente, si bien hay tensión y lucha por el poder en la práctica de la política, el fin último es conseguir el consenso. Todo el mundo quisiera tener el 100% del consenso. Esto es imposible en toda sociedad. No existe el que lo dice, macanea, está planteando algo que no se da, está encubriendo algo. En realidad, lo que se puede conseguir es un consenso mayoritario, que la mayor cantidad de personas de la sociedad opinen en determinada línea y apoyen determinada línea de políticas públicas y se sumen a determinado bloque de poder. Pero siempre va a haber otro sector que está en tensión. La política es tensión. La política es conflicto, han dicho algunos autores. Y no hay que asustarse por esto. El conflicto puede ser perfectamente y debe ser perfectamente administrado políticamente en democracia. Por lo tanto, entonces, vemos que cada solución de mayoría que se consigue es provisoria, es de consenso provisorio. Porque como dice al final de la esfera, el conflicto siempre va a estar presente. En algunos casos con mucha intensidad, en otros casos con menos intensidad. Cuando los sectores minoritarios van acumulando fuerza con el propósito y el sueño de ser mayoritarios. En la otra esfera tenemos la política pública. Constituye la faz arquitectónica de la política. En la izquierda vemos que la primera palabra dice agonal. Es la del conflicto, constituye la etapa agonal de la política. Pero, ¿sobre qué discutimos? No discutimos sobre cosas etéreas. Discutimos sobre propuestas de gobierno. Estas son las políticas, hay que construirlas, hay que diseñarlas, hay que plantear objetivos, hay que plantear estrategias, hay que ver de dónde surgen los recursos, hay que ver cómo se distribuyen los beneficios, hay que ver cómo se coordina, etc. Esto es construir el plano de la casa o los planos de la casa. Lo que allá hace el arquitecto y el ingeniero, acá también hacen los políticos, los técnicos, los planificadores, pero también la sociedad. La sociedad participa en la elaboración de propuestas. No es un ente pasivo, sino que es un protagonista activo en la faz arquitectónica de la política. Ahora bien, las políticas públicas todas tienen un sentido. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sentido de la política? Que generalmente en función de los valores uno puede orientar las soluciones a los problemas en una dirección o en otra dirección. Estas direcciones diferentes le llamamos sentido. Supongamos, problema de la pobreza. Algunos dirán, es un problema individual. Algunos tienen ganas de trabajar y otros no. Por lo tanto, entonces, hay que premiar y darle trabajo al que tiene ganas de trabajar. El que no tiene trabajo, seguro que es porque, o lo más probable, o generalmente, es porque no quiere laburar. Y detrás de esto hay un tema individual y moral, diríamos, inclusive. Moral porque hay como una especie de propensión a la dejadez, a la vagancia, a la injusticia, inclusive de esperar que quienes se preocupan, se ocupan y se rompan el lomo, vengan a alimentarlos, vengan a trabajar por ellos, vengan a solucionarle los problemas. Nadie niega que estas cosas pueden ocurrir individualmente en la sociedad. Pero otro punto de vista, otro sentido de la política para resolver el tema de la pobreza dice, no, a nivel masivo el problema es otro. Acá hay un problema de injusticia respecto de la distribución de los bienes y de la riqueza. Y hay un sector de la población que nace pobre y sus hijos siempre siguen pobres y sus nietos siguen pobres. Hay un espiral vicioso de la pobreza y quisiéramos preguntarle a aquellas personas que
proponen que se le dé el primer sentido a la política contra la pobreza, ¿qué ocurriría si nacen en un hogar donde el papá no tuvo trabajo, tampoco desarrolló la cultura del trabajo, obviamente no se pudo educar en la disciplina del trabajo, obviamente sufrió hambre siempre, porque el otro tema que dicen, y además no ahorran, y entonces cuando tuvo un poco de plata se lo gastó, obvio, está acostumbrado a tener la satisfacción inmediata porque no se conoce otra, la sociedad no le dio la oportunidad de otra, y además los chicos crecen a ese nivel, por supuesto, no fueron a la mejor escuela, sino que fueron a la escuela marginal con las mayores dificultades. Es muy probable también que ese chico luego haya terminado yéndose de la escuela después de repetir 3 o 4 veces o después de tener dificultades en los grados o en las escuelas en las que ya no se repite. Y entonces la pobreza se reitera porque se hereda inexorablemente. La pobreza entonces es un problema social que es responsabilidad de toda la sociedad. Cada vez que vemos un niño pidiendo en una esquina, jugando con malabares en un semáforo, drogándose entre semáforo y semáforo, esa responsabilidad no es solo del papá, que por supuesto lo es. No es solo de la comunidad o de la familia, es responsabilidad de toda la sociedad. Y por lo tanto, la sociedad tiene que sentir el dolor y el desafío de salir a resolver ese problema de pobreza. Eso es solo un emergente. Y entonces, frente a esta situación, debemos responder como sociedad. El sentido que le vamos a dar a la política es de erradicación y vamos a trabajar para que la pobreza estructural, como se llama, esta que se hereda de generación en generación, se termine por lo menos en una generación, si no antes, lo antes posible, para lo cual hay que dar trabajo, para lo cual hay que brindar salud, para lo cual hay que brindar educación, para lo cual recursos que a lo mejor serían orientados para subvencionar alguna empresa energética porque el dólar aumentó y entonces pierden ganancias, deberían ir para esos chicos, deberían ir para eso. Esto es pensar la pobreza con un sentido social, como responsabilidad de toda la sociedad. Y la otra pobreza, la pobreza por ingreso, que se suele llamar, señores, se gana menos, se tiene menos posibilidades de alimentarse. La reducción que ha tenido el ingreso ha sido fatal en el último tiempo. Por lo tanto, entonces, esto se revierte generando más trabajo y brindando los salarios adecuados, justos en el trabajo. Y también brindando un adecuado salario indirecto. ¿A qué se le llama salario indirecto? A los beneficios en salud, en educación, en jubilaciones, de los cuales tiene que hacerse cargo el Estado. Y sí, va a significar que para conseguir todos estos recursos se van a tocar algunos intereses. Sobre todo intereses de algunos sectores minoritarios, privilegiados, que tienen ganancias opulentas en un país al cual pertenecen y al cual se deben. Porque todo este tema de la pobreza, además de ser un tema social y de justicia social, como lo acabo de plantear, es un tema de inversión social. Los países que prosperan en el mundo son países cuyos ciudadanos están bien alimentados, bien educados, con buena salud, con buenas expectativas de futuro, con alegría de vivir. Vaya si esto entonces no es una inversión. Si hablamos de un gran país, tenemos que pensar sobre todo en los ciudadanos, en los seres humanos de ese país, antes que todo lo demás. Como se habrán dado cuenta, entre las dos posiciones respecto de la pobreza,
claramente estoy a favor de una que es la última, ¿no? Por eso me he extendido tanto. Pero esto iba como ejemplo entre los sentidos de la política. Si hablamos de la política de seguridad, va a pasar lo mismo. Si hablamos de la política de salud, hay países que apuestan a la política de salud también como un bien social y hay países que apuestan a la política de salud como un bien privado. Y les pongo un ejemplo de dos países limítrofes. Estados Unidos, un bien privado, Canadá, un bien social. Entonces el Estado se pone para garantizar la salud de todos sus habitantes. En Estados Unidos no. En Estados Unidos cada uno se la paga, ¿no? Y puede salir millones. Los intentos que ha habido han tenido fuerte resistencia en Estados Unidos para cambiar el sentido de la política de salud. Pero como ustedes ven, siempre está en tensión. Cualquiera que va y busca algún libro sobre la salud, un artículo, en Estados Unidos, inmediatamente se va a encontrar con que está en tensión esta discusión permanentemente. Y puse el caso de Estados Unidos, para que no solamente crean que se está hablando de nuestro país, cuando se habla de la grieta, la crispación, etc. No. La grieta en políticas públicas existe en todos lados. Por supuesto de que lo que intentamos es generar consensos y esto tiene como resultado la implantación de políticas de Estado. Se ha llamado ahora a acordar 10 puntos, ya vamos a conversar un poquito sobre eso, pero la idea es encontrar acuerdos para sacar el país adelante. Último renglón, proyecto de nación. Lo que quise poner en este caso es que el conjunto de las políticas públicas tienen que estar articulados, ordenados, jerarquizados y constituye un proyecto de nación. Hay periodos en la historia donde hay proyectos de nación claros y hay otros periodos donde no se sabe qué proyecto hay, digamos, ¿no? Cada uno interpretará lo suyo, cada uno puede repasar la historia reciente, el momento de la coyuntura actual, la historia pasada, pero de esto se trata, ¿no? De hacer este ejercicio. Podemos pensar cuándo hubo proyecto de nación con políticas articuladas y jerarquizadas y cuándo esto ha estado más bien brumoso, confuso, contradictorio. Bueno, acá tenemos el Estado moderno, este Estado que tenemos hoy. ¿Qué es? Todo lo que esas viñetas dicen. Vamos a ir una por una. En primer lugar, es un ordenamiento político en base al cual se estructuran las relaciones sociales. Hay un contrato social que nunca nadie se sentó a firmarlo, pero se establece de hecho. La norma fundamental que organiza todas las demás normas es la Constitución. Y a partir de allí surgen, o en relación con la misma y de manera subordinada, surgen las leyes, ¿no? Por eso se dice muchas veces, o se apela muchas veces a alguna decisión del gobierno, de la justicia, planteando esto es inconstitucional. Y si es inconstitucional, se está rompiendo el contrato. Y no se puede romper el contrato, a no ser que pensemos que si hubiera que cambiar algo, deberíamos modificar la Constitución. Las normas son de cumplimiento obligatorio. Es más, nadie puede decir, no conocía la ley. Eso está establecido taxativamente. Hay un conjunto de instituciones cuyas ordenaciones se aplican sobre un territorio determinado. Por eso decía, hay un Estado nacional, hay un Estado provincial, hay un Estado municipal. Todas estas instituciones emanan de la negociación de diversos grupos. Uno podría pensar que el Estado, cualquiera de sus tres niveles, es una organización pura, prístina, etérea, que está allí por encima de los intereses particulares. No, en el Estado entran todos los intereses particulares. Tenemos una pugna permanente, porque es obvio, si tenemos diferentes factores de poder, lo que van a intentar es
apropiarse del Estado. Generalmente los sectores de la economía suelen tener o bien sus representantes apoyan determinados políticos para que vayan al Estado que nos pertenecen a todos y lleven a cabo sus políticas o las políticas que a ellos les convienen. Otras veces ellos mismos, como empresarios, van y se hacen nombrar o son nombrados ministros o secretarios, ¿no? Y hay otros sectores que no tienen el poder económico, no tienen el poder mediático, ¿no es cierto?, pero se organizan políticamente, manifiestan, arman partidos, arman agrupaciones, se apoyan probablemente en sindicatos, en organizaciones libres del pueblo y plantean otra línea de políticas. Pero quiero decir, esta puja de la sociedad por intereses y valores entra en el Estado y nosotros podemos leer cómo funciona el Estado en relación con esto. El Estado es un conjunto de estructuras proveedoras de servicios públicos o a cargo de su administración. Todo lo que es salud, todo lo que es educación pública, todo lo que es seguridad, todo lo que es defensa nacional, todo lo que es cuidado del ambiente estatal, todo lo que es regulación y organización y subsidio económico. Todo esto son estructuras proveedoras de servicios públicos. Por eso el Estado tiene mucha gente trabajando. A veces se dice el Estado es muy gordo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar maestros? ¿Vas a sacar agentes de seguridad? ¿Vas a sacar médicos y enfermeros y psicólogos de los hospitales y los centros de salud? Hay que recortar. Esa idea, de mi parte, considero que es errónea y de parte de muchos. Lo que sí hay que hacer es reordenar el Estado y que la administración pública y cualquier gestión estatal tenga mayor calidad, lo cual supone que hay que capacitar a sus distintos agentes y hay que pagarles bien. El Estado tiene además el monopolio de la fuerza. Hay otros que ejercen la fuerza, pero el monopolio de la fuerza corresponde al Estado. Y por último, una idea novedosa que antes en los manuales de educación cívica no aparecía, es el tema de que el Estado es un aparato generador de consenso. El Estado está permanentemente emitiendo mensajes a través de la prensa, de los medios de comunicación públicos, a través de los privados, intenta que emitan sus mensajes, y vaya si lo intentan, es muy fuerte, ¿no es cierto?, a través de las redes, el Estado que está buscando adhesión a las medidas que toman, consenso. Hay un tema allí que salía al final del Estado liberal al Estado social. Yo les sugiero que lo lean en el módulo, en el texto, para no detenerme ahora demasiado con eso, pero hace referencia al hecho de que primero el Estado era mínimo, tenía funciones de regulación, justicia, monopolio de la fuerza, seguridad, defensa, ¿no? Y algunas actividades mínimas. Después fueron incorporándose en la educación, en la salud, la intervención en la economía, necesarias, considero, y así apareció el Estado social. Para tener un pleno estado de bienestar es necesario el Estado social. Esta forma moderna que vemos del Estado es el Estado social. Aun cuando hay un retroceso de derechos, hay una conciencia muy fuerte de que no podemos retroceder
del estado de bienestar al estado de malestar. Por lo tanto, hay que defender y cuidar el estado social. Pero esto que digo nos habla también de una fuerte tensión que existe entre dos modelos. Véanlo ustedes acá. El neoliberal y el modelo social, progresista, nacional popular, de desarrollo con inclusión. Ha habido distintos nombres que se le ha dado, algunos más académicos como desarrollo con inclusión, otros más políticamente fortachón como el de modelo nacional popular, ¿no? 4 aspectos he querido señalar que diferencian uno de otro, aunque podríamos hablar muchos más y tener toda una clase o varias clases para esto. Hay materias que están dedicadas para tratar este tema, ¿no? Para el modelo neoliberal, que tiene esta añoranza, ¿no?, al menos en el discurso, por el Estado mínimo, el Estado debe intervenir poco, o por lo menos debe intervenir poco en esto de regular la economía y transferir recursos de los sectores más poderosos a los sectores más necesitados. Y más bien propone un esquema de mercantilización de las relaciones. Así en el mercado, como uno va a compra, negocia con el vendedor, el cliente con el vendedor, y luego finalmente se acuerda un precio. Claro que para que este precio sea razonable hay que respetar la ley de la oferta y la demanda. Se produce mucho, cuesta menos, se produce poco, cuesta más, los bienes escasos son más caros. Bueno, y todo, incluso el trabajo, se ven como una mercancía. No tenemos ciudadanos en este Estado. Se habla de ciudadanos, como también se habla de república y división de poderes. Pero en realidad los ciudadanos en el fondo son considerados clientes, ¿no? Y hasta las municipalidades son consideradas pymes en el modelo de organización del Estado, ¿no? Son aquellas instituciones más chiquitas en plano de gobierno, como las pymes lo son en el plano de la producción. Para el Estado, para el modelo de desarrollo con inclusión social, se piensa en el Estado que regula las relaciones sociales, incluyendo la economía, el funcionamiento del mercado y las relaciones laborales, como decía recién. Segundo cuadro arriba, o sea, arriba a la derecha para los dos modelos. En el modelo neoliberal, el Estado no interviene en la generación de equidad, como decía recién, o de justicia social. Se habla de gasto social que hay que reducir porque está destinado a promover la vagancia. Y en todo caso, si hacemos gasto, es para que no invadan el country, ¿no es cierto? Es un modelo de contención social, para que no vengan a molestar la paz del centro, de los lugares centrales, ¿no? Desde el otro modelo se pensamos, adhiero obviamente a este, en una garantía del trabajo digno, el bienestar general, los derechos y la justicia social. ¿Y qué pasa con la democracia y la participación política? El primer modelo considera que debe ser restringida, mínima, porque si no es sinónimo de caos, es sinónimo de despiole, no se trabaja, no se produce ordenadamente. Se puede tener un alto nivel de movilización y organización y a su vez un muy buen nivel de producción en un país y de transporte y de movilización y de todo lo demás. El problema es cuando se alteran los intereses y las necesidades elementales de las mayorías. Bueno, ahí se arma el caos. Ahí podríamos decir al revés, frente a ese caos,
es necesario poner un orden, pero el orden no viene por el lado de no participar políticamente, viene por el lado de generar propuestas consensuadas y de diálogo. Entendemos que una democracia sustantiva supone movilización, organización y participación en las decisiones. Por último, tenemos la idea del desarrollo autónomo versus el desarrollo dependiente, de un pensamiento propio versus un pensamiento pretendidamente universal en contraposición a lo nuestro. El pensamiento universal, el así llamado, no es más que la sumatoria, la concatenación, la articulación de pensamientos específicos nacionales. El pensamiento surge para resolver problemas específicos, situados de un momento histórico, de una sociedad, de un grupo social. Por lo tanto, el pensamiento, así como los problemas, también es situado. Uno piensa y produce conocimiento, y así ha sido en la historia de la humanidad siempre, a medida que se van resolviendo problemas. Uno puede pensar un poco en la estratosfera, es cierto, pero los pensamientos de peso son los que han surgido cuando ha habido que resolver problemas. El pensamiento está ligado a la acción. Por eso se dice la única verdad de pensamiento es la realidad. Estamos hablando de la realidad hecha, construida por las sociedades, por las personas. Entonces, apelamos a un pensamiento nacional, por supuesto, aprovechando todo lo que nos pueda brindar el pensamiento universal, así definido como yo lo definí recién. Pero para eso tuvimos una hermosa clase con Mario Porto la semana pasada. Y por supuesto, la otra gran diferencia tiene que ver con la integración, ¿no? Acá hay un error. Dice abajo, en el modelo liberal integración latinoamericana, debe decirlo al costado, ahí les pido que me lo corrijan después, para enviárselos a todos con la versión corregida, y donde dice asociaciones bilaterales con los centros hegemónicas, esa es la propuesta del modelo neoliberal. Debería ir a la izquierda entonces. Estuvimos hablando bastante del Estado. ¿Qué es el gobierno? El conjunto de organizaciones y personas políticamente articuladas que ocupan el Estado durante un periodo determinado y lo conducen. Ejercen el poder político mediante la toma de decisiones públicas. Por supuesto, están restringidos por un orden jurídico establecido. Juegan acá las reglas de alternancia, tanto para el poder ejecutivo como para el poder legislativo. Democracia, dijo hace mucho tiempo Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo, no gobierna el monarca, no gobierna un dictador, no gobierna un usurpador del poder, no gobierna un representante que se olvidó del pueblo. Gobierno del pueblo, gobierna el pueblo, a través de sus representantes, por supuesto, pero los representantes con un oído en el pueblo. Por el pueblo lo elige, y para el pueblo, el destino del gobierno es el bienestar general. Tenemos una forma de gobierno que se llama representativa, republicana y federal. Ya hablamos del gobierno representativo. Lo de republicano tiene que ver sobre todo con la división de poderes. Hay división, control y equilibrio de poderes. Hay un poder ejecutivo unipersonal que ejecuta las leyes. Unipersonal porque lo constituye nada más que el presidente. Ministro, secretario, todos son designados por él. Y pueden irse con un movimiento de los dedos. Les pide la renuncia y es así. El que no se renueva hasta que finalice el periodo, así funciona nuestra democracia, es el presidente. Muchas veces han visto que cuando hay mucha queja contra un gobierno,
o se han cometido unas cuantas macanas en una determinada área o política pública, el pueblo reclama que renuncie el ministro. Cámbialo. El Poder Legislativo, que es bicameral, hay 2 cámaras, una de diputados y senadores, formula las leyes. También toma algunas decisiones, como la aprobación del presupuesto, por supuesto, así como el Ejecutivo también emite normas, los decretos, ¿no? No es blanco y negro, hay cierta combinación. Y el Poder Judicial, compuesto por la Corte Suprema de Justicia, las cámaras y los juzgados, hay un Poder Judicial nacional y los hay provinciales también, interpreta las leyes. A veces cuando hay confusión la ley no lo dice todo. Entonces, si hay algún debate, alguna discusión, hay que dirimir el sentido de la ley, está a cargo del Poder Judicial y de resolver controversias entre los ciudadanos, entre los estados, de los estados con los ciudadanos, etc. ¿Cómo se relaciona el Estado con la sociedad? Tenemos fuerzas políticas y fuerzas sociales. Le llamamos fuerzas políticas a aquellas organizaciones políticas, partidos, alianzas de partidos, frentes, coaliciones, que representan intereses generales. Acá en la diapositiva la palabra generales está entre comillas. Quiere decir que representan para nosotros intereses de todos los argentinos. O debería ser así, o al menos aparentan, o al menos intentan convencernos a todos que representan el interés general, el de todos. No hay un partido político para un sector. La idea es que el partido político representa a todos. Aun cuando apareciera un partido de origen sindical, como fue el PT en el Brasil, un partido campesino o el que fuera, se erige como tal porque considera que tiene una voz más que autorizada, pero para representar desde el campesinado o desde los trabajadores los intereses de todos los ciudadanos del país. Mientras que los grupos u organizaciones tienen intereses específicos. Por ejemplo, vean ustedes, los sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores, organizaciones empresariales de los empresarios, asociaciones profesionales de las distintas profesiones, médicos, economistas, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, organizaciones de la economía social, popular y solidaria, formas alternativas de producción, cooperativas, mutuales, consorcios de microemprendimientos y otras formas de producción de bienes de la economía popular. Organizaciones barriales y vecinales que atienden problemas en conjunto del territorio y problemáticas comunes que hay. Generalmente empiezan por un problema, vamos a resolver un problema de vivienda, después tenemos que construir la plaza, necesitamos la infraestructura social básica, el centro de salud, la escuela, el jardín. Van trabajando en relación con todo. Lo que los nuclea es el territorio. Organizaciones religiosas de culto que además tienen, conjuntamente con esto, tareas de promoción social y comunicación popular para ir generando adeptos, adhesión, acólitos, pero también por un tema de compromiso, ¿no?, religioso con los necesitados. Movimientos sociales, movimientos de identidad, como los de identidad de géneros, movimientos culturales, movimientos por los derechos humanos,
En su momento, los piqueteros fueron un movimiento social, luego pasaron a ser organizaciones. Organizaciones no gubernamentales, llamadas así aquellas que están organizadas por técnicos que van y trabajan en el territorio en determinados lugares específicos, generalmente con una alta cuota de voluntarios o que funcionan con el aporte voluntarios de personas que donan. Se les llama organizaciones no gubernamentales porque hacen muchas de las tareas que haría el gobierno, pero no son gobierno. Y medios de comunicación de masa, una fuerza social más que importante en estos días, sumamente importante, demasiado concentrada para ser una fuerza social. Por eso hay toda una movida en la sociedad por un sector que brega por una comunicación más democrática. Decíamos que las fuerzas sociales y las fuerzas políticas presionan, entran en el Estado, se apoderan de sectores del Estado, tienen canales formales e informales de influencia para la toma de decisiones. Algo más sobre las fuerzas políticas. Son portadoras de un programa de gobierno. Al menos tómenlo en serio o no, cumplan después con el programa de gobierno o no, porque todo programa de gobierno es una especie de contrato electoral frente a la sociedad, que en algunos casos ha habido fiel cumplimiento, en otros casos ha habido profundización del programa de gobierno y también ha habido casos de abandono del contrato, ¿no? Programa de gobierno con el que se pretende representar los intereses del conjunto de la sociedad. Los partidos políticos también son el espacio de formación política para la deliberación, el liderazgo y la gestión pública. Llegan al gobierno como partidos o en alianzas, frentes, coaliciones, como decía recién, y sus integrantes ocupan, por decirlo así, el Estado por un tiempo establecido por la Constitución Nacional. Vean ustedes detenidamente esta otra diapositiva, ¿no? La diferencia entre lo que es agenda pública y agenda de gobierno. Los problemas que tiene la sociedad se discuten, se debaten. Así es como va surgiendo una agenda. Porque cada vez que un gobierno dice vamos a resolver estos problemas o un partido lo dice, en realidad ha escuchado por parte de todos sus militantes cuál es la queja, la necesidad, la mayor demanda. En otros casos han mandado a hacer encuestas para ver qué es lo que piensa la gente. Por eso cabe decir que los problemas se estructuran subjetivamente cuando se van discutiendo. Más allá de que sabemos que hay un problema de vivienda o de pobreza ya, el sentido de la política y la forma en que vamos a intervenir tiene que ver con la estructuración subjetiva, por cómo nosotros como sociedad hemos deliberado sobre eso, cómo lo vemos, cómo lo decimos, cómo nos proponemos resolverlo. Y todos estos problemas para la sociedad están jerarquizados. Algunos están primero, otros después. Y en determinadas coyunturas cambian las jerarquías. Muchas veces cambian porque tienen que ver con la realidad objetiva. Cuando empieza a venirse abajo el trabajo, obviamente el problema de trabajo, falta de trabajo, se va para arriba, ¿no es cierto? Otras veces es porque también en la discusión la gente va cambiándole el sentido. Leamos. La agenda pública es el conjunto de temas que se debaten en el ámbito de lo público, o sea, en relación con toda la sociedad, cuando decimos en este país, nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Y que por su interés social o su mediatización reviste una significativa importancia en la opinión pública. Mientras que la agenda de gobierno es aquella parte de la agenda pública que se ha institucionalizado
por el gobierno porque lo ha hecho propio. El gobierno puede decir, de la agenda pública yo tomo esto, esto no. Ojo que también puede haber problemas que el gobierno tira a la agenda pública, lo instala en su agenda de gobierno y pasa a la agenda pública. Yo siempre recuerdo que cuando asumió Néstor Kirchner, el tema de los derechos humanos llevaba muchos, pero muchísimos años en debate, con avances y con retrocesos. Pero no había una sociedad que le estaba diciendo, estoy diciendo a nivel de presión fuerte, derechos humanos. No. Seguía el mismo ritmo que había tenido en esos años. Por supuesto, con grupos prácticamente heroicos, que son los que son el núcleo del movimiento de los derechos humanos, las abuelas, las madres, ¿no? Es Néstor Kirchner quien decide ponerlo en el primer lugar, o en los primeros lugares, junto con el tema de la deuda externa, junto con el tema de la remoción de la Corte Suprema de Justicia en aquellos años, y empieza a emitir mensajes uno tras otro, no solo de palabra, también de gestos. Llama por primera vez a los organismos de derechos humanos para que le digan qué hacer y hacerlo, y lo hizo. Y vuelven los juicios, se declara la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida, de punto final, del indulto. Esto fue algo que desde la agenda de gobierno se llevó a la agenda pública. Estaba en la agenda pública, pero el orden de jerarquía fue cambiado. Bueno, ya estamos en el momento de tratar de ensayar una definición de lo que son políticas públicas, simplemente para que no se nos quede con esta idea de que es una propuesta, un programa. Fíjense todo lo que implica pensar en políticas públicas. Son procesos de decisiones y acciones, procesos. Permanentemente se está haciendo cada política pública. Destinados a resolver problemas públicos, es decir, que tienen que ver con el interés general, lo que hablamos recién. Orientados por objetivos y estrategias, o sea que tienen cierta direccionalidad, aunque algunas veces son muy erráticas. A veces la direccionalidad es muy clara, otras veces es muy sinuosa o muy confusa. Algo más, vuelvo hacia arriba, procesos de decisiones y acciones. Ojito, también de omisiones, porque omitir una medida, no hacer algo, es una forma de decidir. Son socialmente construidos con antecedentes históricos y marcos institucionales. Muy sencillo esto. Toda la sociedad, con su deliberación pública, con esto de las agendas, con esto del debate, con el voto, con los reclamos, construye la política pública. No podríamos imaginar una política pública hecha por una sola persona o por un solo grupo de gobierno, ¿no? Siempre hay una construcción social. Tiene antecedentes históricos porque ninguna política nace de un repollo. Siempre hubo algo que se hizo, supongamos, en materia de salud en la década anterior y en la anterior y en la anterior y en el siglo pasado. Y tienen marcos institucionales, el conjunto de normas que nos dicen qué se puede hacer y no hacer, qué se debe hacer y no hacer. Y no solamente las normas escritas, también culturales. Y tienen forma operativa, como dije al comienzo, planes, programas, proyectos. Y hay un ciclo también para las políticas públicas, que no siempre se cumple a rajatabla. Por eso este círculo es círculo y no es una línea. Y muchas veces se está en alguno de los momentos de este círculo y hay que retroceder. Por ejemplo, empezamos con la identificación y la estructuración de los problemas, su instalación en la agenda pública y en la agenda de gobierno,
Luego se discuten cuáles son las alternativas para solucionarlo. Luego se elige una, porque hay muchas alternativas para solucionar un problema. Posteriormente se implementa y se siguen tomando decisiones, porque muchas de las cosas que no figuraban en la norma, en la ley o en el programa que se diseñó, se deciden después, sobre la marcha. Y se va evaluando, ya sea informalmente a través de un voto, a través de las opiniones de la comunidad o a través de organismos específicos que se encargan de la evaluación de políticas, o a través de los controles que el legislativo y el Poder Judicial ejercen. Bueno, esto que está visto así como un círculo, decía recién, suele ser también errático, son momentos. Nosotros podemos estar implementando una política y a partir de la implementación y las vías de implementación se genera una gran discusión y entonces se vuelve a discutir cuál es el problema, otra vez se discute cuáles son las alternativas de solución. Es más bien como un espiral, podríamos decir. Bueno. Vimos lo que es Estado, lo que es gobierno, la relación entre el Estado y la sociedad y, por último, las políticas públicas. Vamos a ver ahora el bloque de poder y el consenso. Este tema del consenso, porque en estos días voy a terminar con esta invitación que hemos tenido, ¿no? Las políticas públicas con una misma orientación le dan forma a un proyecto político nacional. El sujeto popular es el conjunto de fuerzas políticas y sociales que crean, sostienen y recrean las políticas públicas. Para que haya un proyecto o ciertas definiciones de políticas públicas, no se nos pasa por alto que hay sujetos populares que las sostienen y a veces hay un sujeto popular, este conjunto de partidos, grupos, que sostienen un sentido de la política y otros que sostienen otro sentido de la política. Y hay una dinámica transformadora, hay formas de participación, a veces muy activas, a veces más lentas, más tranquilas, hay movilización, hay interpelación, ¿no es cierto? La dinámica siempre es irregular. Pero lo interesante acá es marcar esto último, que tiene que ver con aquella tarea del Estado o este interés por generar consenso, por ganar adeptos. Uno de los puntos fundamentales en la búsqueda de crecimiento del sujeto transformador, el sujeto político, que lleva a cabo políticas públicas y proyectos con determinado sentido, es el sentido común. Es hacer que ese sentido que le queremos dar a la política sea considerado natural, el sentido de todos. Entonces, para algunos, el sentido de la pobreza es que siempre hubo pobres y seguirá habiendo pobres. Vuelvo a tomar el ejemplo. Y otros consideramos que no, que la pobreza es irregular, que la pobreza es insultante, que la pobreza es una injusticia. Y fíjense ustedes que hoy en día en nuestra sociedad vamos a encontrar de los dos sentidos comunes. La lucha por el sentido común es muy fuerte. Nosotros podemos ver que durante el gobierno anterior se formó un bloque de poder. No lo voy a mencionar porque ya no tenemos tiempo, pero sí vamos a ver un conjunto de fuerzas políticas y un sentido y un proyecto que había, ¿no? Y también había un sentido común colectivo. Luego, por muy poquito margen, gana las elecciones otra fuerza política que trabajó arduamente por generar un sentido común, una fuerza política unificada, un sujeto político y un proyecto político. Podríamos decir que se lo ve en crisis porque no cuaja el proyecto
y tampoco se ve unidad en la fuerza política, pero con mucha capacidad para trabajar en la construcción del sentido común. Hay que reconocer esta capacidad a través de las redes, a través de los medios de comunicación de masas. Antes de ir a los municipios y plantear que en la Argentina tenemos poco más de 2.200 municipios y que es la comunidad sociopolítica elemental, básica, garante de la democracia, porque es donde el gobernante se ve cara a cara con el ciudadano. Es donde el ciudadano lo puede interpelar directamente. Allí no hay estadísticas, allí no hay menciones intermediadas. Ahí hay que responder frente a frente. De manera que fortalecer los municipios implica fortalecer la democracia. Municipios que por otra parte han sido interpelados por nuevas funciones, porque antes se encargaban del alumbrado, barrido y limpieza, y hoy día se encargan o se tienen que encargar o se les reclama que se encarguen de la salud, de la educación, de los servicios básicos, de las políticas sociales, de desarrollo social, de los derechos humanos, de género, de la cultura, etc. Gran desafío que está teniendo el municipio. De manera que, bueno, es una invitación para que también todos ustedes vayan pensando, porque ustedes trabajan en el territorio, cómo fortalecer esta entidad o cómo fortalecer el territorio. Fortalecer el municipio no es solamente ocupar un cargo del gobierno o mejorar las instituciones gubernamentales locales. Es también y sobre todo fortalecer las organizaciones sociales, todas las cuales ustedes ven acá y están en relación con el municipio. Y por otra parte, cada una de ellas también tiene relación con una estructura de ese tipo a nivel nacional. En estos días ha habido un llamado al diálogo, si lo tengo acá, perdón. Que me parece es muy importante siempre todo el llamado, porque significa que estamos tratando de generar consenso, brindarles participación a todos para salvar la patria, para estar en mejores condiciones. Los llamados generalmente se hacen, como se hizo llamado al diálogo, en los primeros años de este milenio, de este siglo acá en la Argentina, convocando a todos los sectores. Y los sectores, entonces, van planteando la agenda. ¿Vieron ustedes la agenda? La agenda pública es el debate entre todos. Un llamado al diálogo es un llamado a debatir la agenda pública, a ver qué problemas tenemos, cuáles priorizamos y cómo los resolvemos. Hacemos un pacto y entre todos trabajamos por eso. Y luego el gobierno dice, dado lo que ha resultado del diálogo, voy a hacer esto, esto y esto. Agenda de gobierno. Tenemos un llamado al diálogo que como ciudadano, en esta clase no puedo dejar de mencionar. 1 a 10. 10 puntos ya preestablecidos. No hay una convocatoria a reunión. En realidad hay un llamado, una invitación que se le dice a cada uno de los participantes propuestos para que emitan opinión sobre estos 10 puntos. Decime qué te parecen estos 10 puntos. Y luego algunas conversaciones que se van sosteniendo con unos y otros por separado. Muy lejos estamos de la mesa del diálogo que hubo en otras ocasiones. Estos 10 puntos, esta agenda de gobierno que va hacia la agenda pública y no viceversa, parece que no solamente viene del gobierno, porque es muy parecido al consenso de Washington. Punto 1, lograr y mantener el equilibrio fiscal. Consenso de Washington, leo.
disciplina fiscal y déficit bajo de los gobiernos. Reorientar el subsidio de acceso a los servicios públicos para las personas hacia la inversión a la provisión de los servicios en áreas de educación, salud e infraestructura. Punto 2. Mantener un banco central independiente que combata la inflación. Equivalencias en el consenso de Washington. Desregulaciones financieras y tasas de interés libres de acuerdo al mercado. Impone Washington. Tipo de cambio competitivo regido por el mercado. Punto 3. Mayor integración al mundo. Consenso de Washington. Comercio libre entre naciones, apertura sin restricciones a inversiones extranjeras directas. Y así podríamos llegar al punto 10, ¿no? Entonces, no es un diálogo que surge de una agenda pública debatida por todos los actores, sino que se plantean 10 puntos que o son muy generales o sospechosamente parecidos a los del consenso de Washington. O sea que nos vamos a poner de acuerdo para responder a los intereses extranjeros y garantizárselos. Esta pregunta es personal. Por último, tengo en mis manos la respuesta que uno de los actores que fue convocado, la Conferencia Episcopal Argentina, le dio al señor presidente de la Nación. No la voy a leer todas, son simplemente marcar algo que está en la línea de lo que vengo planteando. Dice así un párrafo. Respondiendo a esta convocatoria de su gobierno, pensamos que para que sea fructífera debe haber ante todo un encuentro de todos los actores políticos y sociales para escuchar detenidamente las prioridades de cada uno, no del gobierno, y luego de una escucha atenta por parte del gobierno, buscar elaborar una agenda consensuada que exprese con la mayor fidelidad los aportes positivos de los convocados y que debe ser el resultado de un encuentro y no anterior a él. Mi gratificación con esta respuesta y mi agradecimiento a todos ustedes por la paciencia. Espero que puedan aprovechar esta clase y quedo a disposición para preguntas, no solo ahora, sino en cualquier otro momento que tengan. Gracias. Bueno, ya tenemos preguntas de Santiago del Estero, ¿no? En donde nos preguntan si, frente al contexto actual, Nerio, y ante el escenario electoral que se avecina, y que estamos todos muy pendientes del mismo, ¿dónde el discurso, ¿no? Que decir más a la derecha de lo que ya venimos yendo, qué posibilidades ves vos de construir un sentido común que nos incluya a todos y que se vea obviamente reflejado en esta elección? ¿Un sentido común que nos construya a todos, con todos los sectores de la sociedad? No, supongo que está hablando de un sentido común alternativo al que se está intentando constituir a través de los medios y los trolls, ¿no? ¿Vos entendiste lo mismo? Yo creo que a todos quiere decir nosotros, siendo nosotros los que representamos al todo. Bien. Yo creo que hay que trabajar arduamente por constituir este sentido común. Tenemos argumentación de sobra, tenemos elementos de sobra. Hemos razonado muy mucho sobre las razones que han dado fundamento a las políticas pro derechos. Vamos a hablar del sentido común pro derechos, vamos a hablar del sentido común de un proyecto de desarrollo con inclusión. Entiendo. Considero que tenemos los argumentos y que hay que instalar la deliberación en todos lados. Pero ojo con una cosa que puede ser un error nuestro. Basta de estar hablándonos a nosotros mismos. Tenemos exceso de eslogans, imágenes de un mismo discurso. Yo creo que es importante que sepamos traducir
hablar con Doña Tota y partir de los problemas de Doña Tota. Si Doña Tota piensa diferente, respetarle el pensamiento diferente. Pero hay maneras dialécticas, de preguntas, como para ir explicando, ¿no es cierto?, que existen otras formas de transformar la realidad. Que si los derechos se pudieron garantizar, esto que resulta objetivo e innegable es algo que se puede volver a recuperar. Que si se considera que a un gobierno como el actual hay que darle tiempo, ya después de 3 años hay que tener mucho cuidado de no seguir creyendo en cuentos de hadas. Que si nos plantean que la señora que vivía al lado mío recibió una jubilación gratis cuando nunca había hecho aportes y yo que hice aportes tengo la misma jubilación y por qué con mi plata yo tengo que pagarle la jubilación a ella, nosotros podemos trabajar haciéndole entender que si bien esa persona primero que esa persona la pudo haber obtenido justamente porque pudo haber no tenido las condiciones laborales y de aportes como ella. Y en segundo lugar, que si la recibió injustamente, las políticas se toman a nivel masivo. Y por un caso que puede haber ocurrido eso, hay 99 que lo necesitaban y que en su vida habían podido tener la posibilidad de trabajar de manera regular para tener aportes y siempre estuvieron en el mercado informal, etcétera, etcétera. Creo que no debemos rehuirle a esa discusión. Da trabajo. Debemos no solamente tener paciencia, debemos también hacer esforzar nuestro cerebro. Irnos a la casa con la pregunta si es que no tuvimos respuesta y volver al otro día o tenerla preparada para el próximo. Bueno, mi pregunta es esta. Yo soy alumno universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, en 2 carreras, licenciatura en Enfermería y Derecho. Y la pregunta que le quiero hacer es, por ejemplo, desde el área de salud, yo hoy, viendo como promotor de salud del Hospital de Avellaneda, veo que la salud se nos está cayendo cada vez más. Yo quisiera saber si esto en las partes de organizaciones y sociales públicas, como tanto el gobierno, podemos tener la esperanza de que la salud, en vez de que no sea, que siga siendo un hospital público para todos, y no que sea como en otros países, que la salud se paga. Yo creo que con este esquema neoliberal en realidad se apunta a que la salud sea paga, que esté segmentada y que por lo tanto haya un buen sector de salud, con la educación pasa lo mismo, pago, y otro sector donde caen los que, según la expresión que escuchamos alguna vez, los que no pueden ir al sector privado. Por lo tanto, entonces, existen 2 posibilidades. O bien se trabaja para que esta elección sea ganada por quienes representan el proyecto de desarrollo con inclusión nacional popular, o bien, si no se llegara a ganar, porque tampoco tenemos que ser exitistas ni dar nada por descontado, aunque yo siento fervientemente que sí. Si así fuera que no, para seguir deliberando, presionando y movilizando con los pacientes y los agentes de la salud y quienes estudian la salud como usted para tener una salud pública de calidad y gratuita para todos. Desde La Rioja, Nerio, te preguntan ¿qué rol tiene la legitimidad en la construcción de la agenda pública o ese juego en torno a legalidad y legitimidad? ¿Y de dónde proviene esa legitimidad? La legitimidad está dada primero por las leyes, obviamente, pero luego la legitimidad se tiene que mantener a lo largo del tiempo. De manera que hablar de legitimidad, de alguna manera, sería hablar de
grandes dosis de consenso y de apoyo a nivel de la población y grandes dosis de eficiencia, eficacia, calidad a nivel de las políticas públicas. Y por supuesto de respeto y cumplimiento con el contrato electoral, vuelvo a decirlo. Algo que realmente hemos valorado poco porque el contrato electoral se ha roto y sin embargo nos hemos mirado unos hacia otros como si fuera natural. Y eso no es natural, es ilegítimo. Nos vamos al sur, una pregunta desde Río Negro. Observan allí, quienes están cursando el formarnos, que en el municipio existe una pata legislativa y una pata ejecutiva, pero no existe una pata judicial. Si existen propuestas de políticas públicas en ese sentido. No en nuestro país, en otros países sí existen, pero en nuestro país no. Probablemente esto tenga que ver con el proceso de crecimiento de los municipios, ¿no? Sí, bueno, debo reconocer que el discurso del profesor ha sido muy ilustrativo para poder entender conceptos fundamentales como la diferencia entre la democracia participativa y la democracia representativa, igualmente la diferencia entre el Estado liberal y el Estado de inclusión, porque eso implica pues el reconocimiento de lo que para todos nosotros quedó bastante claro en relación a lo que son las políticas públicas, que implica apartar esas políticas de desigualdad que son características de los estados neoliberales y las políticas que realmente piensan en el sujeto social, en los movimientos sociales, en las demandas que ese sujeto puede plantear. Pero me quedó poco claro cuando usted decía que podía darle al gobierno actual una virtud que era utilizar esas herramientas que pueden ser las redes sociales, los medios de comunicación, para difundir parte de sus políticas y de sus quizás propuestas de mantenimiento de un gobierno que parece un barco que va a la deriva. Porque evidentemente estamos frente a un sistema comunicacional que está al servicio del poder hegemónico actual y probablemente el desarrollo de las alternativas comunicacionales queden como frenadas frente a esa avasallante influencia que tienen los medios de comunicación. Y efectivamente cuando se quiere plantear que una política pública sea respetada y quizás se pueda difundir a través de esos medios o esas redes, probablemente esa política pública no llegue a las grandes mayorías sociales o no los beneficie. Pero toda esa cobertura, esa manera de disfrazar el mensaje hace que una mayoría pueda creer que tenemos un gobierno, en el caso de ustedes, su gobierno argentino, que pueda responder a las expectativas y demandas de una gran mayoría de la población. Pero esa parte sí me gustaría que pudiera abundar un poco más porque me interesa sobre todo la visión que se tiene de los medios de comunicación y esas grandes redes que se tienden para confundir. Y por eso lo que dije al inicio de que su discurso era tan ilustrativo, porque si no tenemos los conceptos y categorías sobre aspectos sustanciales como la democracia, el Estado, el gobierno, que es una política, poco podemos entender que existe una diferencia fundante entre lo que es un Estado liberal o neoliberal y las políticas de un Estado social o un Estado de justicia y de derecho. Yo estoy de acuerdo con usted. Al plantear virtud no es en sentido moral, sino en sentido práctico. Tiene una capacidad muy grande, digamos, para trabajar a través de los medios para generar consensos y construir un sentido común, por supuesto, afín a los intereses de su gobierno, ¿no? Yo quisiera pensar realmente qué podría ser en un gobierno nacional popular si tuviera todos esos medios y esas posibilidades. Pero debo decir que no me gustaría, porque en realidad yo adhiero
a lo que en el anterior gobierno se propuso a través de la ley de medios, una democratización. Lo que es importante, si somos estadistas respetuosos de la democracia, que haya capacidades de deliberación, de escucha de todas las opiniones. Porque cuando estamos hablando de armar un sujeto, de construir un sujeto político, de tener la mayor cantidad de adhesiones y que esto sea orgánico y articulado, no nos estamos refiriendo a que haya unanimidad, sino que haya riqueza de unidad en la diversidad. Y para esto entonces necesitamos escuchar y promover distintas voces. Por eso la propuesta de la ley era precisamente la que hubiera por tercios un sector estatal, un sector privado y un sector comunitario. Fíjense ustedes si esto realmente no es una herramienta eficaz para la democracia y para generar un sentido común y un sujeto popular unitario pero respetando las diversidades. Y si hay adversarios que piensan de otra manera, también ser respetados allí. Porque en este momento la prensa hegemónica no respeta los adversarios, los estigmatizan. En línea con esto que estás diciendo, Nerio, una pregunta es si consideras que las redes sociales pueden aparecer como una alternativa comunicacional que democratice el derecho a la información y a emitir una opinión. Sí, las redes lo pueden hacer en la medida en que vayamos hacia la periferia. Vuelvo a decir, las redes de los que ya nos conocemos tienen eficacia hasta el momento en que nos sentimos gratificados porque sabemos que no estamos solos, porque fortalecemos nuestro discurso y nuestra reflexión a medida que cada uno de nosotros va aportando las cosas que son convenientes para entender y para fundamentar mejor, pero a medida que pasa el tiempo, nosotros podemos, a partir de las redes, constituir una minoría intensa. Y nuestro propósito no es ser una minoría intensa, es ser mayoría. Para eso hay que ir hacia los que no piensan con nosotros. Aunque no les gusten nuestros símbolos, aunque no les gusten nuestros signos, aunque sospechen de nuestro discurso, hay que animarse. Hay que tener esto que se llama empatía, ponerse en su lugar y debatir con lo que él tiene desde su lugar. Pero convencer, persuadir. La palabra persuadir hace rato que fue recomendada en política popular. En tu exposición hablabas de la orientación que toma una política pública y de cómo eso se relaciona con el gobierno y la mirada que ese gobierno tenga. ¿Qué ocurre con las políticas que son declaradas cuestión de Estado? ¿Implica que ya salieron del devenir de los gobiernos o siempre hay una mirada en estas cuestiones de Estado? Y finalmente, relacionado con esta, si a vos ¿qué políticas te parece deberían formar parte de una política de Estado? Y yo veo, por ejemplo, esta propuesta de consenso y digo, en ningún momento dice que va a haber que mantener y consolidar la política de defensa de soberanía de las Islas Malvinas. Debería ser una cuestión de Estado, por ejemplo. Creo que con eso dije todo. Sí, definitivamente. Bueno, ahí te piden... Buenas. Usted habló sobre pobreza y también de los sueldos que no son suficientes como para mantener, digamos, creo que hay una conexión en eso, digamos, que los sueldos muy bajos, ¿no? Como que no permiten que una persona pobre pueda sugerir. Yo digo, el sueldo se ha definido hace muchísimos años, desde el inicio mismo del Estado liberal. ¿Por qué nunca hubo como agenda de gobierno o digamos, o alguna decisión de política pública de cambiar ese sistema de cómo definir el sueldo de las personas? ¿Por qué nunca las hubo? Esa es mi pregunta.
No, en realidad sí hay por norma y hay por experiencia. El tema de las paritarias se volvió a recuperar y constituye un basamento, ¿no es cierto?, de la fijación de los salarios. Y existen normas. Ustedes saben que ha habido intentos de modificar, yo diría al revés, la hay, se cumple poco en algunos casos o se intenta cumplirla menos y se intenta modificarla. Es una de las propuestas que tenemos acá, precisamente, lo cual es muy preocupante. Hay una política y una cultura muy fuerte en relación al trabajo y al salario, a la defensa del trabajo y al salario en la Argentina. Lo que se intenta ahora es, como en los 90, es retroceder con esa política. Dependerá también de esta capacidad, digamos, para defender los derechos. Para ir cerrando, por una cuestión de tiempo, desde Villa María te preguntan si, en tu opinión, las personas se eligen por nombre o color político o si eligen pensando en un plan y en las propuestas. Y a esto yo le agregaría si deberían o qué debería orientarlos en su voto. No, se elige por todo, en realidad. Si no, no hubiéramos tenido actores y deportistas puestos como candidatos, para que la gente, por la adhesión que tienen, ¿no es cierto?, el carisma que viene de otro campo, el del deporte o el del arte, sea trasladado o utilizado como carisma político, que en algunos casos ha funcionado, en otros casos, bueno, no. Pero el voto, yo diría, no quisiera utilizar la palabra calidad, ¿no? Porque, ¿no? Alguien podría creer que entonces uno consideraría que el voto tiene que ser restringido o calificativo. Pero evidentemente, voy a utilizar otra palabra, hay más o menos sustancia en el voto. Nuestros valores democráticos nos dicen que en una democracia como en una cooperativa, una persona es un voto. Y no ha habido sistema que fuera mejor en la historia de representatividad que ese. Ahora, como del voto nuestro y del vecino somos responsables todos, y acá voy a decir que en esto nos diferenciamos de la postura liberal. Si habláramos de una postura liberal diríamos, no, yo soy responsable de mi voto. Él votó, yo no. Él votó lo que quiso. Somos una comunidad. Nosotros tenemos una perspectiva comunitaria donde creemos que la persona se realiza en comunidad y la comunidad es grande en la medida en que la persona se realiza, y una persona se realiza en la medida que el otro, el prójimo, se realiza. El otro es responsabilidad también mía. Habrá distintos niveles, obviamente, de responsabilidad. Por lo tanto, entonces, donde existen distintos niveles de sustantividad en el voto, y ojo que por épocas también se da, hay épocas más robustas políticamente, en el sentido de que hay adhesiones a programas, proyectos, a propuestas, y hay otras épocas que son más lábiles. En realidad, precisamente el modelo neoliberal intenta reducir la política a poca participación, a consultas por encuesta y a la adhesión a caras bonitas o a líderes que provienen de otros campos o a tipos facheros o minas facheras. Esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Mientras que nosotros preferimos aquellos que sustentan el modelo y la defensa de los intereses, para los cuales no hace falta que le pidamos un programa, porque siempre nos lo dan y además lo cumplen. De manera entonces que este es mi análisis. Hay votos de todo tipo, pero no nos quedemos allí. El voto del otro también es responsabilidad mía. Debo ayudarlo a pensar bien. Bueno, llegó el momento de ir hacia los talleres.
Bueno, siendo vos el que has venido a exponer, no me toca ni agradecerte nada, ¿no? Así que te doy la palabra para que sigas. Bueno, gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima, en el taller y en las próximas clases.